contestatario contra la dictadura. Ella, en la canción de UPA, en la democracia, lo dijeron explícitamente en una entrevista que salió publicada después, ella no lo dice porque ella no lo sabe y por abajo algo se viene. Ella está llorando detenida en el centro, con el vértigo en la cara, con el vértigo en los ojos. Hoy día vamos a hablar también de democracia, vamos a hablar de las formas en que el sistema institucional permite el ejercicio de la democracia, cómo nuestras voluntades políticas pueden eventualmente articularse para llegar a ser representadas en ese espacio institucional. Y para eso vamos a hacer una cosa un poco combinada hoy día. Mi nombre es Jaime, soy parte del colectivo Comunes. Y voy a exponer junto a Jan, pero en un diálogo un poco virtual, como los tiempos que corren, como nos obligan los tiempos que corren. Vamos a conversar sobre el lenguaje del saqueo, neoliberalismo y revuelta popular, pero desde la perspectiva de la crisis de la representación. Entonces nos vamos a ir alternando, Jan y yo, en el uso de la palabra. La idea nuestra es hacer una presentación inicial de unos, no sé, 40 minutos, 50 minutos, para que después podamos dar espacio a algunas preguntas y podamos conversar un poco. Primero una cuestión importante, hablar de política y representación, ¿verdad? ¿Qué es la política? ¿Qué es la representación? Y un poco con la pregunta, ¿verdad? En la retina, de si es que es posible hablar de política sin representación, podemos hablar de política sin representación, y si es que, por otro lado, puede haber política solo con representación, basta con la representación para que podamos hablar de política. Entonces vamos a empezar esta presentación con Jan, que nos va a dejar unas palabras. ¿Qué significa representar? Representar significa estar en lugar de otra persona en beneficio de sus intereses. Hay tres formas de entender o modos de representarnos esta afirmación. Desde una perspectiva jurídica, una política y una sociológica. En el plano jurídico-político, que es algo que tenemos más a la mano, que entendemos con más facilidad, nos encontramos con que esto se expresa, se manifiesta, no solo en que una persona, el representante, habla y actúa en nombre de otro, que es el representado, sino que también este actuar y este hablar se hace en beneficio de este último. Y además se hace con el total consentimiento y el mandato expreso de aquel. Esto ocurre, y lo vemos con mucha facilidad, lo entendemos perfectamente en cuanto a la representación jurídica, por ejemplo, que es la representación de un abogado con su cliente, y la representación política de los gobernantes con los gobernados. Un tercer elemento o un tercer aspecto de la representación, de la afirmación que hice al principio, es el sociológico. Y el elemento sociológico, el carácter sociológico de la representación, se refiere a que la relación de representación se funda en que hay semejanzas, aunque sean mínimas, entre el representante y el representado, sobre todo cuando hay una transferencia de poder de uno a otro. La representación, por tanto, es una relación social y de poder que se funda en la confianza, una confianza que se deposita de una persona a otra para que se representen los intereses y las demandas de uno frente a los intereses y las demandas de otros. Cuando hablamos de crisis en la representación, nos estamos refiriendo a un vínculo, a esta cercanía, totalmente debilitado y dañado. Y este vínculo debilitado y dañado se manifiesta en una desconfianza y una falta de credibilidad. ¿De qué deriva esta desconfianza y esta falta de credibilidad?
de las condiciones de inequidad, del excesivo centralismo y de la ausencia de la representación de los intereses de la ciudadanía en los espacios de representación. La crisis de representación es el resultado finalmente de un desfase entre la política y la sociedad. Es decir, es una consecuencia de la incapacidad que existe hoy día, que tiene hoy día nuestro sistema de representación de volver realidad las demandas sociales, de representarlas en el fondo y de satisfacerlas. En definitiva, el poder democrático se ha limitado prácticamente única y exclusivamente a las elecciones de representantes. Por lo tanto, es una crisis de representación, no una crisis de representatividad, ¿verdad? Sino que una crisis de representación propiamente tal. Porque la pérdida de confianza, ¿verdad?, en el aparato estatal impide que aquello que debe ser representado alcance a llegar hasta el espacio de la representación. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Constitución? ¿Por qué en un curso sobre el lenguaje del saqueo estamos hablando de Constitución y representación? Lo que nosotros queremos presentar ahora, lo que nosotras queremos presentar ahora con Jan, es conversar un poco sobre cómo es que el diseño constitucional, ¿verdad? Cómo es que el diseño del aparato del Estado genera condiciones que hacen prácticamente imposible la representación en los términos en los cuales fue pensada la representación política originalmente al alero de, qué sé yo, las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII, y particularmente al alero de la consolidación del Estado de Derecho durante el siglo XIX. Hay ciertas condiciones políticas, sociales, económicas, que dificultan la representación política propiamente tal, pero también hay ciertas condiciones jurídicas, ¿verdad? También hay ciertas condiciones que emanan del diseño constitucional, que hacen que esa representación sea también muy compleja, ¿verdad? Que sea prácticamente imposible. Por lo tanto, no es solo lo que queremos presentar, no es que haya un problema con ciertas personas, ¿verdad?, que han caído, por ejemplo, en prácticas de corrupción. El problema que tenemos hoy día es que la estructura normativa, la estructura constitucional, es una estructura que impide la adecuada representación de los intereses de las clases populares, de las personas comunes y corrientes, de las personas que tenemos que trabajar para vivir todos los días. Y es eso lo que está también corrompido, ¿verdad? No es que solamente hay un grupo de personas en el Parlamento, por ejemplo, que reciba dinero por debajo de la mesa, sino que es el modo de representación, son las formas de representación las que están corrompidas. Entonces, para entender un poco qué es lo que queremos decir con eso, vamos a revisar algunos elementos sobre la representación principalmente en clave parlamentaria, ¿cierto? Vamos a revisar algunos elementos propios del sistema electoral del Congreso Nacional. Vamos a aprovechar de mirar también, sobre todo hoy día, que está tan caliente el tema del proceso legislativo a propósito de la ley que aprueba el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Vamos a revisar también el proceso legislativo, algunos elementos centrales nada más del proceso legislativo, y vamos a revisar también los principales dispositivos que tiene la Constitución, que no solamente son funcionales a esta suerte de corrupción en los modos de representación, sino que especialmente son funcionales a la consecución de un objetivo en particular, que está muy vinculado con el curso y con la forma como nuestro colectivo aborda lo social y lo económico. La Constitución es muy funcional a la concentración y a la acumulación del poder, ¿verdad? No solamente del capital financiero, sino también del poder político. ¿Qué es lo que pasa? El modelo que nosotros conocemos, ¿cierto? Esta idea de Estado de Derecho, se funda, les decía, en los orígenes de este ciclo histórico que empieza a finales del siglo XVIII principalmente, cuando la burguesía de las grandes ciudades, durante el siglo XVII y XVIII, se rebela contra el clero, se rebela contra la nobleza y contra la monarquía, y consigue instalar una forma de organización política y jurídica del poder
que es la que tenemos vigente hasta el día de hoy, que es lo que conocemos como Estado de Derecho, la Constitución Política y el Catálogo de Derechos Fundamentales. Toda esa estructura teórica, que tiene algunas raíces filosóficas en el contractualismo, pero que no vamos a revisar, comparte una idea en común, ¿verdad? Que es la idea de la unidad. Hay una noción de unidad en el Estado, ¿verdad? Hay un Estado. La historia del siglo XIX principalmente, en la historia de la unificación de los estados y de la lucha contra las comunidades locales para consolidar esas unidades territoriales, ¿verdad? Un Estado, dentro de cada Estado una nación, no más de una nación, un idioma, una lengua, un derecho, un ejército, una constitución. Y esa lógica tan unitaria del Estado tiene una dimensión política importante, es que detrás de esa concepción unitaria del Estado, de la Constitución, del poder, etcétera, está la consolidación de un único sujeto político que deviene en hegemónico como resultado, como consecuencia de las revoluciones burguesas y que devienen hegemónico principalmente durante el devenir del siglo XIX, ¿verdad? Y ese sujeto, que es el único sujeto político que ejercía derechos políticos durante el siglo XIX, eso nosotros y nosotras lo sabemos, es un hombre blanco, alfabetizado, propietario, y habría que decir creyente, cristiano y heterosexual. Es un sujeto político muy homogéneo que le da forma a un Estado, a una forma de Estado, a una forma de ordenamiento jurídico que se caracteriza principalmente por la abstracción de sus garantías. Las principales garantías del derecho y del Estado, que son las que hemos heredado incluso ahora, se construyen desde la generalidad de la ley, ¿cierto? El carácter general y abstracto de la ley es una garantía hoy día. Se construyen desde el carácter pretendidamente universal de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Los derechos se predican de todas las personas, ¿verdad? Sin distinción. Y sin embargo, esa abstracción, ese nivel de abstracción, de alguna manera empieza a invisibilizar las fronteras que dividen las identidades de los sujetos que forman parte de una comunidad. Porque las personas somos iguales, pero no somos exactamente iguales, también somos diferentes. Y siendo diferentes, tenemos distintos intereses, tenemos distintas necesidades, ¿verdad? Y tenemos finalmente distintas identidades. Hay identidades políticas, hay identidades religiosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, identidades nacionales, identidades de género, que esa abstracción en el sujeto titular de derechos fundamentales tiende a invisibilizar, tiende a ocultar. Y esto tiene un impacto político súper importante en la noción de soberanía. ¿Por qué? La idea de soberanía, la idea de cómo se ejerce poder político, se construye teóricamente desde antes de la consolidación de las revoluciones. Y se construye con un autor que estaba pensando la noción de soberanía típicamente respecto del rey, ¿verdad? Piensa la soberanía del monarca. No, Y el monarca, acordémonos de silenciar los micrófonos, compañeros, compañeras, el monarca es una unidad, ¿verdad?, que es capaz de representar y de expresar una única voluntad política. Una única voluntad política del rey, del Estado, del soberano. Esa lógica de la unidad política, que pasa por encima de todas las diferencias constitutivas de las sociedades democráticas, se proyecta sobre la idea de soberanía como si hubiese un solo pueblo capaz de representar y de expresar una sola voz, una sola voluntad política, ¿verdad? Y esa idea de la soberanía unitaria de un pueblo, como si fuese ese pueblo una persona, ¿verdad? Una concepción antropomórfica del soberano,
está presente y le da forma a la ley como manifestación de la voluntad soberana y le da forma al procedimiento legislativo a través del cual esa voluntad se tiene que expresar. Durante todo el siglo XIX y parte importante del siglo XX, se pensó que la ley era una expresión de la racionalidad, era una expresión de la razón, de modo tal de que la mejor forma de dar con una ley correcta era garantizar los procedimientos legislativos necesarios para que la voluntad del soberano pudiera expresarse libremente, sin trabas. Por eso hemos visto hoy día, por ejemplo, con tanto interés, bueno, por eso por otras cosas que podemos conversar después, con tanto interés la defensa del quórum con el cual se tiene que votar la autorización del retiro del 10% de los fondos previsionales. Porque en ese nivel de abstracción que heredamos del siglo XVIII y del siglo XIX, las formas del procedimiento legislativo garantizan que la voluntad que se expresa a través de la ley pueda ser racional. Sin embargo, esa pretensión de racionalidad, esa pretensión de universalidad que hay detrás de la razón legislativa, choca no solamente con el diseño institucional propiamente tal, que es el que vamos a ver a continuación, sino que choca también con las características concretas, plurales, diversas de las sociedades contemporáneas, ¿verdad? Y hoy día el presente es más complejo. Hoy día representar la voluntad política es mucho más complejo de lo que era antes. Las diferencias políticas entre liberales y pelucones, entre pipiolos y pelucones durante el siglo XIX eran diferencias marginales. Durante todo el siglo XIX gobernó la élite. Y las diferencias que habían entre ellos no eran diferencias propiamente políticas porque había un sustrato, una identidad cultural importante detrás. Representar esa unidad política no era difícil, porque sigue siendo un sujeto el que tiene el poder y el derecho de representarse políticamente, de votar. El siglo XX se caracteriza, entre otras cosas, por esta explosión de la subjetividad, pero también por la explosión de los sujetos políticos que emergen, rebelándose de alguna manera contra esas relaciones de dominación a las cuales estuvieron sometidos durante el siglo anterior. Y eso de alguna manera rompe eh, esa simpleza, esa pretendida simpleza de la representación política, donde un sujeto expresa una voz a través de una racionalidad determinada. Hoy día ya no hay un solo sujeto, ¿verdad? La pretensión de identificar a la soberanía popular con una unidad uniforme, homogénea, es evidentemente falsa, evidentemente ha fracasado, y eso ha complicado, ha complejizado todavía más la representación política, sobre todo en el espacio institucional. Es en ese escenario, ¿verdad?, que el presente da cuenta, sobre todo hoy día en Chile, de la crisis de la representación. Primero porque aquello que debe ser representado hoy día es mucho más complejo. La lógica de la representación no tenía en mente esta diversidad, este pluralismo, esta diferencia constitutiva de las sociedades contemporáneas. Y una de las consecuencias de esta crisis la podemos identificar en la forma como esa pretensión de universalidad del derecho y principalmente de los derechos reflejaba la hegemonía característica del sujeto político del siglo XIX. Esto hoy día lo podemos ver en la forma como se está discutiendo la satisfacción de derechos sociales. Lo venimos arrastrando desde el estallido, se ha radicalizado con la pandemia. Los derechos sociales responden a intereses de un sujeto político que emerge durante el siglo XIX en oposición a la burguesía. Los intereses que protege el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, son son intereses que están de alguna manera identificados y residenciados en ciertos sectores de la sociedad.
Y lo interesante, lo que hemos visto, sobre todo a partir de esta crisis, es que esa pretensión de universalidad que hemos visto en la forma como se maneja la Constitución, el derecho y los derechos, pasa por encima de las necesidades que ciertos grupos demandan. Por ejemplo, es esa pretensión de universalidad, es esa hegemonía del sujeto político la que impide, por ejemplo, superar el sesgo de clase que tiene el ordenamiento jurídico. Es esa pretensión de universalidad la que impide hacer frente al sesgo de género que tiene el ordenamiento jurídico. Lo vimos en estos días, ¿verdad? Con el juicio de Pradenas. ¿Pradenas se llama esta cámara? ¿Por qué? Porque el derecho se plantea como si todos estuviésemos en la misma condición frente a la norma jurídica, como si bastara con que la ley dijera que los hombres y las mujeres son iguales en derechos para que efectivamente sean iguales en derechos, sin hacerse cargo de las diferencias constitutivas que le dan forma a esta diversidad y al pluralismo constitutivo de la sociedad. Entonces se abre esa pregunta, ¿verdad?, de cómo representar esa complejidad. ¿Cómo representar la complejidad política, la complejidad social, si el modelo jurídico que está diseñado está pensado para la unidad, está pensado para la concentración, está pensado para la acumulación del poder? ¿Cómo representamos, cómo conseguimos que esa complejidad social, política, etcétera, logre hacerse un espacio en los modos de representación política? Y para responder a esa pregunta, la Constitución contempla una serie de dispositivos que no son precisamente los mejores porque no busca garantizar esa complejidad, que están marcados principalmente por los modos de representación parlamentaria y las formas de tramitación legislativa. Y para eso le vamos a dejar la palabra a Jan, que anda por aquí. ¿Dónde estás, Jan? Aquí está. Cabe preguntarnos cuál es la incidencia que tiene la ciudadanía en el proceso legislativo en nuestra democracia representativa. Y yo me aventuro con una respuesta, y esto es que la incidencia de la ciudadanía en la formación de la ley es prácticamente nula. Si nos adentramos en la normativa parlamentaria, nos vamos a encontrar con una pretensión de transparencia. Está regulado tanto en los reglamentos de la Cámara y del Senado como en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que la ciudadanía puede seguir los debates legislativos a través de la televisión por cable, a través de la asistencia al plenario de la sala de la Cámara y de la sala del Senado, y a través de la asistencia a las comisiones especializadas, permanentes o no, como sociedad civil, exponiendo o como público. Pero más allá de esta forma de participación ciudadana, que es más bien como espectador, la pregunta que yo hago es si existe realmente una incidencia para hablar realmente de participación ciudadana en la formación de la ley. Un proyecto de ley puede ingresar al Congreso de dos formas: como un mensaje del presidente de la República o como una moción parlamentaria de senadores, senadoras, diputados o diputadas. Una vez que ingresa este proyecto, la Cámara que lo recibe, la Cámara de Diputados y Diputadas o el Senado, será la Cámara de Origen. Y esto se conoce como primer trámite constitucional. El primer trámite constitucional se da en la Cámara de Origen. El proyecto, según la materia de la que trate, va a ser enviado a una comisión. Puede ser enviado a una comisión o a varias comisiones. Tratando de temas económicos, generalmente es enviada a la Comisión de Hacienda, además de otra comisión especializada. Entonces, tenemos este primer trámite constitucional. Vamos a dar un ejemplo. En esta Cámara de Origen va a ser la Cámara de Diputados. Una vez que la Cámara de Diputados ha enviado este proyecto a las comisiones,
las comisiones van a evacuar un informe para que este proyecto sea votado en general. Cuando nosotros hablamos de la votación en general, lo que estamos diciendo es que un proyecto es aprobado o rechazado en cuanto a la idea de legislar sobre esa materia. Entonces, cuando nosotros vemos en prensa el proyecto ha sido aprobado en general y nos ponemos contentos, tenemos que bajar las revoluciones y entender que ese es un primer paso. Porque en cada cámara, es decir, en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Senado, la discusión va a ser en general sobre la idea de legislar y luego en particular sobre los artículos, precisando cada artículo y votando cada artículo de ser necesario. La votación en general puede ser aprobar o rechazar. Cuando aprueban la idea de legislar, este proyecto va a volver a las mismas comisiones que evacuaron el primer informe. Estas comisiones van a evaluar este proyecto ahora en particular, desglosando cada uno de los artículos, modificándolo, suprimiendo alguna parte, agregando nuevas, etc. Generalmente, para discutir estos proyectos en las comisiones, lo que hacen los parlamentarios es que invitan a la sociedad civil. Invitan a organizaciones, invitan a académicos, invitan a, digamos, especialistas en las materias. Y digamos que podría ser un espacio donde la ciudadanía tuviera cierta incidencia. Sin embargo, esa incidencia es relativa, porque los parlamentarios y parlamentarias, a través de sus equipos legislativos, son quienes finalmente deciden qué es lo que se va a proponer en esta comisión para la redacción de este proyecto. Entonces, desde esa perspectiva y pensando en la participación ciudadana, en mi opinión, esta participación sigue siendo de meros espectadores que proponen ideas, pero que esas ideas finalmente se van a ejecutar o no en la redacción de ciertas modificaciones o propuestas de estos proyectos en la medida que los parlamentarios lo estimen conveniente. Entonces, como estamos en un primer trámite constitucional en una Cámara de Origen que va a votar ese proyecto en general y luego en particular, pensemos que esto ha sido aprobado en general y en particular. Esa Cámara va a despachar el proyecto y ese proyecto se va a ir a la Cámara Revisora, que es lo que se conoce como segundo trámite constitucional. Como en mi ejemplo dije que el primer trámite estaba en la Cámara de Diputados y Diputadas, ahora este segundo trámite constitucional va a estar alojado en el Senado. El Senado recibe este proyecto, lo discute en general una vez que ha sido revisado por las comisiones especializadas. Estas comisiones, al igual que en la Cámara de Origen, van a redactar un informe con opiniones de los parlamentarios, con opiniones de la sociedad civil, de las organizaciones, y lo mismo, volvemos al mismo mecanismo donde se escucha a la sociedad civil, se escucha a los académicos, pero la decisión misma de incorporar esas recomendaciones de los expertos, digamos, de la sociedad civil que vive la materia que se está regulando, solo es una opinión que puede ser recogida o no por los parlamentarios y parlamentarias. Este segundo trámite constitucional va a tener las mismas reglas que el primero. Va a haber una discusión en general sobre la idea de legislar y una discusión en particular sobre el articulado mismo del proyecto. Si la Cámara Revisora, que es este segundo trámite, introduce modificaciones, enmiendas o restringe alguna parte que haya sido aprobada por la Cámara de Origen, vamos a ir a un tercer trámite constitucional. En el caso de que, por el contrario, lo hubiese aprobado todo lo que viene desde la Cámara de Origen, ese proyecto podría transformarse en ley en ese minuto, siendo enviado al presidente de la República para que lo promulgue y lo publique. Pero como estamos en un proceso de explicación de la formación de la ley, nos vamos a poner en el caso de que el Senado introdujo modificaciones a este proyecto de ley y se abre este tercer trámite constitucional. En este tercer trámite constitucional, la Cámara de Origen recibe el proyecto de la Cámara Revisora y puede aceptar las modificaciones
o por el contrario, puede rechazarlas, algunas o todas. En ese caso, se forma lo que nosotros conocemos como las comisiones mixtas. Las comisiones mixtas se dan ya sea porque la Cámara Revisora rechaza el proyecto de la Cámara de Origen o porque la Cámara de Origen rechaza las modificaciones de la Cámara Revisora. Las comisiones mixtas, elaboran informes y esos informes son votados en la Cámara de Origen y en la Cámara Revisora. Una vez que eso es aprobado, esto es enviado al presidente de la República y el presidente de la República promulga y publica el proyecto de ley. Pero el presidente de la República también tiene la facultad de vetar el proyecto, que es probablemente o posiblemente lo que veamos con el proyecto de retiro del 10%. En este minuto, el proyecto de ley que permite el retiro del 10% ya pasó, el 10% de los fondos de pensiones, ya pasó por el primer trámite constitucional en la Cámara, está en un segundo trámite constitucional en el Senado, pero el Senado le introdujo modificaciones. Y cuando se aprueben estas modificaciones, vamos a tener un tercer trámite constitucional, donde la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados y Diputadas, va a tener que aprobar o rechazar las modificaciones introducidas en el proyecto de ley por el Senado. Una vez que se hayan aprobado o rechazado la totalidad o parcialmente las modificaciones hechas por el Senado, nosotros podemos entender que ese proyecto, tal y como se ha resuelto, va a ir o no a una comisión mixta. Si se rechazan en este tercer trámite, se va a formar una comisión mixta. Si se aprueban, el proyecto va a ir al presidente de la República. Y el presidente de la República tiene la facultad, como ya lo ha adelantado a través de su vocera por los medios de comunicación, de vetar el proyecto, es decir, modificarlo, suprimirlo o presentar observaciones. Entonces, en este proceso de formación de la ley, ¿podemos entender que existe incidencia real de la ciudadanía? La verdad es que no. ¿Podemos entender que el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales va a ser ley muy pronto? Tampoco, porque hay muchos trámites que aún quedan, sin perjuicio que además queda la Carta del Tribunal Constitucional. Estamos, por tanto, llenos de trámites. Esa es una primera idea, ¿verdad?, que debe quedarnos en la cabeza. El proceso legislativo no está precisamente pensado para facilitar la agencia política del pueblo, ¿verdad? No está pensado para permitir que las clases populares se organicen y que la voluntad política expresada en la ley sea efectivamente la voluntad general. Es un trámite engorroso, es un trámite complejo que garantiza, de alguna manera, que sea cierta voluntad la que efectivamente alcance a ser representada en ese espacio, no cualquiera, ¿verdad? Es la voluntad que de alguna manera todavía cumple con los, entre comillas, requisitos del siglo XIX, ¿verdad? Esa voluntad que expresa una cierta racionalidad, ¿verdad? Una voluntad ilustrada, casi siempre masculina, casi siempre, qué sé yo, alfabetizada, mestiza, ¿verdad? En fin. Y eso genera que las condiciones de la representación sean, por lo tanto, tan distintas, ¿verdad? Sean, por lo tanto, tan distintas. Ahora, lo que me interesa también compartir con ustedes, lo que nos interesa compartir con ustedes, es que ese modo de representación, digamos, parlamentaria, esa forma de articular la construcción de la voluntad popular, se engancha, se articula con una serie de dispositivos que contempla la propia Constitución, que son funcionales a esa forma de acumulación originaria del poder político
qué significó el golpe del 73, la dictadura y la constitución y la redacción de la constitución del 80. Uno de los principales problemas que tiene la constitución del 80 es que es una constitución militante, es una constitución que abraza un proyecto político muy particular de carácter neoliberal que responde a esa forma de acumulación originaria del poder político en el golpe de Estado y que hemos visto desplegada después eh, en programas tales como el plan laboral o el propio sistema de AFP, y que contiene en su texto una serie de normas, una serie de mecanismos que están destinados a impedir que ese poder acumulado durante la dictadura, principalmente después del golpe de Estado, pueda eventualmente desconcentrarse, democratizarse y socializarse en definitiva. Vamos a revisar algunos elementos solamente, no quiero abusar con una clase de derecho, ¿verdad?, muy fome y muy latera, pero sí quisiera al menos mostrarles algunas características que le dan forma a esta constitución neoliberal. Por lo pronto, tener presente que la constitución vigente es una reacción autoritaria a todo ese proceso político que caracterizó al siglo XX, eh, marcado por los primeros levantamientos populares, ¿verdad? En el marco de la cuestión social, a finales del siglo XIX, la matanza de Santa María de Iquique, ¿verdad? Y tantos hechos trágicos más en las primeras décadas del siglo XX, que están marcadas, creo yo, una vez que la Constitución de 1925 alcanza cierta estabilidad política, están marcadas por la construcción progresiva de las clases medias, al amparo principalmente del sector público en el Estado. Estoy pensando sobre todo en el impacto social que tuvieron los gobiernos radicales, y en la construcción de poder popular derechamente como consecuencia de aquella primera articulación en clave laboral sindical durante la última década del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, y el surgimiento de partidos de clase, de partidos obreros, como el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros. Y el tiempo inmediatamente anterior, el periodo inmediatamente anterior al golpe, está marcado, entre otras cosas, por la nacionalización de los recursos naturales, especialmente el cobre, ¿verdad? La chilenización durante el gobierno de Frei Montalva y la nacionalización durante el gobierno de Salvador Allende, y por la democratización del campo, ¿verdad? Que significó la reforma agraria. Y quiero ponerlo en esos términos, la democratización del campo, y no una reforma económica que permitió o no explotar mejor la agricultura. Hay una intención política de romper esas relaciones de dominación que caracterizaban al campo chileno. Y es a partir de esa reacción autoritaria que la Constitución del 80 se estructura para estos efectos en tres pilares fundamentales. Todos los dispositivos que tiene, yo los voy a ordenar en tres pilares fundamentales. El primer grupo, una desconfianza hacia la democracia. Un segundo grupo que busca proteger intereses particulares que fueron amenazados sobre todo durante el gobierno de la Unidad Popular. Y un tercer grupo de dispositivos que están destinados a imponer culturalmente un determinado proyecto constitucional. El primero, hay una serie de normas, de instituciones, de procedimientos, como decía recién Jan, que reflejan una profunda desconfianza hacia la democracia. Y esto es una cuestión bien particular porque la democracia constitucional, ¿verdad?, que está compuesto por estos dos binomios, de alguna manera es el reflejo de esa desconfianza a lo que pueden hacer las mayorías, por ejemplo, como lo que hicieron durante el régimen nazi. Entonces hay un principio de voluntad popular, de soberanía popular, que está limitado por ciertos procedimientos, por ciertos derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Y esa forma de desconfianza, para usar la misma palabra, esa forma de desconfianza es más o menos transversal en el constitucionalismo contemporáneo. El punto está en que la desconfianza de la Constitución chilena es una desconfianza distinta, porque no es hacia cualquier forma de democracia,
es hacia el tipo de decisiones que se tomaron en Chile, principalmente entre 1964 y 1973, ¿verdad? Es una desconfianza hacia las mayorías populares, es una desconfianza hacia una determinada forma de ejercer poder político desde lo social, desde la articulación política del tejido social. Y ahí podemos identificar al menos 5 instituciones interesantes que hemos escuchado nombrar muchas veces en estos últimos 30 años. Uno, el sistema electoral binominal para la representación parlamentaria, que estuvo vigente, o sea, que fue reformado recién en el año 2015, ¿verdad? La presencia de senadores vitalicios y designados que integraron el Congreso Nacional entre 1990 y el año 2006. Entre estos senadores vitalicios está el innombrable Augusto Pinochet, que fue senador vitalicio. No fue senador vitalicio hasta que se murió, sino que fue senador vitalicio hasta que cayó preso en Londres. Luego un sistema de leyes complejo que tiene distintos quórum. Hay quórum simple, hay quórum calificado, pero además hay quórum contramayoritario. Esto es, leyes que requieren para su aprobación más del 50% de los votos. Aquí el ícono son las leyes orgánico-constitucionales, que requieren 4/7 de diputadas, senadoras en ejercicio, y que fueron prácticamente todas redactadas en dictadura. Muchas de ellas, además, publicadas en el Diario Oficial el último día de la dictadura, el 10 de marzo de 1990. Pero también hay un sistema complejo de quórum para la reforma constitucional. Lo estamos viendo ahora con ocasión de la aprobación del retiro del 10% de los votos. Hay una regla general de 3/5 de reforma constitucional y excepcionalmente ciertos capítulos que requieren además 2/3. Encontramos entre estos dispositivos la iniciativa exclusiva del presidente de la República en importantes materias de ley, principalmente las que están vinculadas con gasto público y, por ejemplo, como estamos viendo ahora, con seguridad social. Y el último cerrojo, las atribuciones de control del Tribunal Constitucional. Y aquí ocurre una cuestión súper interesante, bueno, interesante al menos desde el derecho constitucional, y es que los tribunales constitucionales tienen por finalidad efectivamente proteger la supremacía constitucional. Y eso en principio no es un problema, porque el sistema jurídico, el sistema de fuentes de las normas, es un sistema jerárquico, de modo tal de que las normas de más abajo no pueden contradecir a las normas de más arriba. Y para proteger a la norma que está más arriba de todas, existe un tribunal constitucional. El punto interesante está en que, dado que la Constitución chilena es tan militante, ¿cierto? Defiende implementa de manera tan radical un proyecto político particular, ocurre entonces que cuando el Tribunal Constitucional defiende la supremacía constitucional, como si lo hiciera en abstracto, en realidad lo que está haciendo es defendiendo un proyecto político concreto. Una de las tantas manifestaciones de cómo esa pretensión de abstracción termina generando tremendas injusticias, ¿no? Un segundo grupo de dispositivos constitucionales que están destinados a proteger intereses particulares que fueron amenazados durante el gobierno de la Unidad Popular principalmente. Vemos un muy sobrecargado estatuto constitucional de la propiedad privada, no solamente en el artículo 19, número 24, donde está la propiedad, sino que en cómo la comprensión de la propiedad privada ha irradiado prácticamente sobre todos los derechos fundamentales, tal como lo ha hecho también esta particular protección de la libre iniciativa económica, de la libertad de empresa. Ambos derechos han sido interpretados de tal forma que hasta la garantía de otros derechos se ha visto afectada por la sobrevaloración de la propiedad. Esta es una de las manifestaciones de aquello que hablábamos al principio de esta clase, o lo que sea, no sé, reunión, sesión, de cómo un particular deviene en hegemónico, ¿verdad? Y trata de arrogarse para sí la representación de lo universal. Porque los derechos sociales son uno más dentro de los derechos, como lo son también los derechos individuales, los derechos políticos, los derechos, qué sé yo, civiles, pero han sido ciertos derechos
los que han copado el espacio de los derechos, arrogándose esa representación del universal, al punto tal que hoy día los derechos sociales son entendidos como si fueran derechos individuales solamente. Entonces, esto de alguna manera forma parte de estos dispositivos jurídicos que contiene la Constitución, que son también ciertamente dispositivos políticos para proteger el programa político que hay detrás de la Constitución. Como consecuencia de lo anterior, hay un estatuto de la actividad económica del Estado muy característico también, que de alguna manera somete al Estado a las reglas del mercado, a las reglas comunes, a las cuales se someten las empresas privadas. En cuarto lugar, el establecimiento de un mercado para los derechos de aprovechamiento de aguas. Otra forma de apropiación originaria, ¿cierto? De acumulación originaria. Aguas que eran bienes públicos, que son bienes públicos de acuerdo a lo que dice el Código Civil. Son entregados en propiedad, no en propiedad sobre el agua, sino que en propiedad sobre los derechos en virtud de los cuales se explota el agua. Y eso ha generado que hoy día las aguas sean consumidas a través de las reglas del mercado, generando una riqueza realmente sin parangón y al mismo tiempo una pobreza brutal. Vimos que ayer o hoy día, no recuerdo, la Corte de Apelaciones recién autorizó la entrega, ordenó más bien la entrega de 100 litros de agua en la provincia de Petorca, contra el gobierno. Vamos a ver qué dice la Corte Suprema. Pero ahí vemos una de esas formas de acumulación originaria, donde algo que era un bien público, como el agua, es entregado gratuitamente a un particular que lo explota y que lucra con algo que recibió gratuitamente y con algo que era un bien público. En quinto lugar, la postergación estructural de los derechos sociales, ¿verdad? El gran problema social de los últimos 30 años son vivienda, educación, salud, trabajo, seguridad social, y son nuestros derechos sociales, ¿verdad? Que están entregados todos ellos a la lógica del mercado. Un régimen minero que vuelve a permitir la explotación privada, ¿verdad? Una cuestión que se hizo además en democracia. La Constitución mantiene la propiedad exclusiva e inalienable sobre los yacimientos mineros, pero durante la década del 90 se empezó a permitir su explotación privada. Bueno, y otras cuestiones tales como la concepción meramente formal de la libertad de información, ¿verdad? Como si la concentración de la propiedad de los medios de comunicación no fuera un obstáculo a la libertad de información. Todo esto está o en la Constitución o en la sentencia del Tribunal Constitucional. Y una cuestión muy interesante y muy importante también, la restricción a la participación política, especialmente de dirigentes sociales y sindicales. Esta es una de las cuestiones que permite entender esta desconexión radical que hay entre el espacio social, ¿verdad?, que debe ser representado en el Congreso y el Congreso como espacio de representación propiamente tal. Ese eslabón, ¿verdad?, que debiera conectar los procesos políticos y sociales con la institucionalidad está absolutamente cortado en favor de los partidos políticos como único espacio para la representación de los intereses colectivos. Esto no ha sido siempre así, ¿verdad? Hasta antes del golpe y especialmente hasta antes de la Constitución del 80 había una articulación normal, razonable, entre la vida social, sindical y la vida política. Y hoy día yo diría que parte importante de la desconexión de la vida política con la sociedad se debe, entre otras cosas, a estas restricciones a la participación que afectan de manera tan importante a los dirigentes sociales. Y por último, un tercer grupo de dispositivos o categorías o elementos propios del proyecto constitucional de la dictadura, que esto es un poco más teórico quizá, más de teoría constitucional, pero que son de alguna manera los que han permitido implementar, más que implementar, han permitido normalizar una determinada comprensión de lo constitucional
y sobre todo una determinada comprensión del rol que el conflicto político tiene en la configuración de lo constitucional. Porque finalmente lo que hay detrás de esto es que hay una comprensión de lo constitucional que se construye desde una cierta pretensión de objetividad, ¿cierto? Como si la interpretación pudiese ser objetiva, de modo tal de que el resultado de la interpretación es radicalmente indiferente respecto de quién interpreta, pero también de la forma como lo constitucional, el discurso que se construye en torno a lo constitucional, se ha consolidado en una clave más bien binaria. Lo estamos viendo hoy día, para quienes estén con un ojo puesto en la discusión en el Senado, lo estamos viendo hoy día, donde la discusión en torno a el retiro del 10% de los fondos previsionales se juega en un eje binario, es constitucional o es inconstitucional. Esa lógica que impide ver matices, que impide ver razones, que impide enjuiciar los criterios en virtud de los cuales algo es declarado constitucional o inconstitucional, ha colonizado no solamente al proyecto político de la dictadura y a la forma en que la Constitución del 80 se implementa en la sociedad, sino que es una de las características más propias del derecho moderno, ¿verdad? Las cosas son blanco-negro para el derecho. O es ilegal, o es legal, o es ilegal. Y eso no deja ningún margen para procesar el conflicto, para procesar la diferencia, para procesar la complejidad de una sociedad plural, democrática, diversa, ¿verdad? Precisamente porque los criterios de comprensión de lo jurídico, pero especialmente de lo constitucional, son binarios. Y al ser binarios, el conflicto político queda prácticamente eh, postergado, queda prácticamente excluido, eh, imponiendo, por tanto, la consolidación de un determinado statu quo. Y yo creo que aquí está, con esto estamos terminando efectivamente, yo creo que aquí está uno de los pilares centrales del éxito del proyecto político de la dictadura, del éxito que ha tenido la Constitución del 80 como programa político. Y es que todos estos dispositivos que hemos visto, los que presentó IAM del proceso legislativo, estas dificultades para la representación, la corrupción en los modos de representación, los dispositivos que recoge la Constitución que desconfían de la democracia, tienen un efecto político súper potente, que es anular la incidencia del conflicto político y social en la configuración del ordenamiento jurídico, petrificando una determinada forma de comprender la sociedad. Porque detrás del diseño constitucional no es solamente una teoría de la Constitución, no es solamente una teoría de interpretación constitucional. En el diseño de una Constitución hay una teoría de la sociedad, hay una determinada forma de entender la sociedad. Y cuando una Constitución impone una determinada forma de sociedad y además se configura a partir de una serie de dispositivos que impiden reformar la Constitución, el problema de fondo no es la dificultad para reformar la Constitución jurídica, no es la dificultad para aprobar el retiro del 10% o para eliminar los senadores designados. El problema de fondo es que petrifica determinado orden social, petrifica determinado orden social. Un orden social que ya sabemos cómo es, está marcado por la desposesión, está marcado por la segregación socioeconómica en la educación, está marcado por la segmentación en las prestaciones sociales, ¿verdad? En vivienda, en salud, en zonas de sacrificio, en la privatización del agua, en la postergación de amplios sectores de la sociedad. Ese es el problema que hay detrás de la petrificación del proyecto constitucional de la dictadura. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué salidas tenemos? ¿Verdad? ¿Qué salidas podemos pensar? Y para tratar de pensar salidas, le voy a dar la palabra a Jan.
A partir de esta crisis de la representación, podemos entender que las ciudadanas y los ciudadanos quieren recuperar su soberanía. Es decir, no solo quieren poder para votar, para elegir a sus representantes y de esa forma participar de las formas democráticas, sino que también y además quieren poder participar en el contenido de esta democracia, en el contenido democrático. ¿Cómo podemos nosotros entonces devolverle a las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones sociales esta soberanía, este poder? Bueno, desde nuestra perspectiva es importante y es fundamental que nuestra democracia incorpore mecanismos de democracia directa, tales como la iniciativa popular de ley o el referéndum o consulta ciudadana. Y aquí lo que dice Jan es clave, ¿verdad? Porque la crisis de la democracia, a nuestro juicio por lo menos, se debiera enfrentar con más democracia. Estamos a puertas, creo yo, no quiero ser alarmista, pero todo indica que estamos a puertas de una salida autoritaria, ¿verdad? No porque vaya a haber un golpe de Estado, sino porque se están aprobando una serie de normas y una serie de leyes que primero criminalizan la disidencia social, criminalizan la protesta, pero además le dan a las Fuerzas Armadas un rol político muy importante, por ejemplo, en la ley de protección de infraestructura crítica. Esa es una alternativa. La alternativa correcta, creo yo, la alternativa que debiéramos impulsar todas y todos, es una salida a la crisis democrática por arriba, una salida en clave democrática. Y eso significa no solamente fortalecer la representación, ¿verdad? Sino que significa también pensar en esos modos de articulación política que van más allá de la representación. Hay que pensar en participación propiamente tal, ¿verdad? Pero no solo, bueno, ya me decía, por ejemplo, pensemos en mecanismos de participación directa, de democracia directa, que nos permitan mejorar la representación. Iniciativa popular de ley, etcétera. Bien, ahí hay un desafío importante. Pero los mecanismos de participación no solamente están destinados a mejorar la representación, sino que hay mecanismos de participación que buscan participar propiamente tal. De modo tal de generar espacios de participación donde el pueblo, nosotras, nosotros, estemos presentes allí donde se toman las decisiones. Pero no en una reunión con el alcalde para tomar café y galleta, no a una reunión a la que nos convocan con el acta impresa, sino que espacios de participación efectivos, donde la decisión se traslade a las personas que viven y sufren los efectos que esas decisiones generan. Ahí está, creemos nosotros, el desafío. Representación, participación, pero también autogobierno, también autodeterminación. Hay sectores importantes de la sociedad que no demandan representación, que no necesitan representación, que no quieren representación, y esos espacios hoy día son invisibilizados y son reprimidos. La única forma, creemos nosotros, de superar este lenguaje del saqueo, ¿verdad?, que ha vaciado de contenido a la democracia, es pensar el fortalecimiento de la democracia desde estos tres ejes fundamentales: representación, participación y autodeterminación. Bueno, llevo hablando una hora, prácticamente una hora, son las 7 y un poquito más. Eh, no sé cómo lo habrán sentido ustedes, esto de hacerle clase a la pantalla es algo muy raro, pero por lo menos eh, este juego con el PowerPoint y el video parece que funcionó razonablemente bien, que ya bastante, supera con creces mis expectativas para hoy día. Me gustaría de todas maneras abrir un espacio de preguntas para que a lo mejor conversemos de dudas o inquietudes que puedan haber surgido a lo largo de esta pequeña exposición, o bien preguntas sobre la contingencia, sobre lo que está pasando en el Senado, que voy a aprovechar de revisar si es que no han votado todavía. Así que nada, ofrezco la palabra a quien quiera formular alguna pregunta.
Bueno, muchas gracias por la presentación, si es que puedo. No sé si es que no hay otro antes. Adelante, adelante. Muchas gracias, estuvo súper buena. Y creo que mi comentario va como hacia el futuro, que pareciera que el sentido común hoy día nos dice lo contrario. O sea, si bien las sociedades son cada vez más complejas y por lo tanto debiésemos necesitar mayores mecanismos de representación que pudiesen reflejar esa complejidad, cuando uno habla con la gente que no esté involucrada como desde una perspectiva más técnica en los procesos de formación política, o sea, de los procesos de formación de las leyes o en los mecanismos de participación ciudadana en la política institucional, en general el comentario es como que saquen a todos los parlamentarios, que se reduzca el número de parlamentarios, que haya menos gasto público en mecanismos de participación, porque pareciera ser que los mecanismos que hasta hoy día hemos tenido han sido inútiles, como que no se ve nada positivo que salga de ahí. Entonces, está complejo. O sea, yo pienso que, claro, la única forma es mayor participación, como tú decías, y mayor representación, mayor democracia, pero de repente como que el sentido común nos hace entrar en una contradicción gigante. Queremos ser representados, pero queremos menos representantes. Eso. ¿Aló? ¿Jaime? Rodrigo, Sí, hola, hola. ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien. Por acá, por Curicó. Buena. En primer lugar, saludar a comunes que organizan, saludarte a ti, saludar también a Jan, ¿cierto? Mira, yo estaba pensando qué tipo de quizás, no sé, de organismo hoy en día puede tener o puede expresar algún tipo de democracia directa. Y tal vez se me estaba ocurriendo que en la teoría, el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, que es la carta de navegación de una comuna donde uno planifica a la comuna tanto desde el punto de vista social, ¿cierto?, cultural, ese plan, de cierta manera, tiene estos aspectos de representación en una etapa y también en otra etapa tiene aspectos de participación a través de encuentros locales. No sé qué piensas tú, o sea, se me ocurrió como qué cosa podría tener. Yo creo que un instrumento, bueno, un instrumento de ley municipal que quizás tiene ambos aspectos hoy en día. No sé si más una pregunta, quizás es un comentario, no sé qué piensas tú. Vale, muchas gracias. Voy a aprovechar de comentar estas dos intervenciones, si les parece, a la espera de que surjan otras Yo preguntas. tengo otra, sí. ¿Quién, Perdón, quién ¿me habló? puede? Yo, Javier, aquí. Javier, dale. Sí. Mi pregunta creo que igual tiene que ver con las dos preguntas anteriores, por eso la hago, pero respecto también a cómo incluir en esta demanda por más participación ciertos mecanismos que se hagan cargo de las nuevas formas de organización o aglutinamiento político que tienen que ver con los movimientos, es decir, como ya fuera o todos estos pensamientos que dicen que los ejes de derecha e izquierda están obsoletos para analizar la contingencia, pensar la realidad social, y que en el fondo los movimientos son un eje quizás más criterioso, más acertado para analizar la realidad social. Y ahí hay ejemplos como, no sé, por el movimiento No Más FP, el movimiento, digamos, todo el mundo por los derechos de las diversidades sexuales, la protección de los derechos ambientales. Entonces, las cuestiones más sectoriales tienen un rol como de más incidencia, y eso también se articula mucho con el efecto de las redes sociales. Entonces, mi pregunta tenía que ir más con eso, pues, cómo pensar mecanismos que tengan que ver con esas nuevas formas de articulación que están surgiendo y que tienen cabida en la realidad política, digamos. Bueno. ¿Sí? ¿Alguien está pidiendo la palabra por acá? Yo, Dale. acá, sí. Hola, mira, yo soy del área de las ciencias sociales, así que en temas jurídicos igual tengo ahí como varios vacíos. En realidad he estado leyendo a Fernando Atria, también leí tu libro, el último que sacaste, y se me generan algunas dudas en ciertos conceptos, en ciertas temáticas.
Una de ellas, el tema de las leyes orgánicas constitucionales, si estas leyes existen en otras constituciones del mundo o si solamente se aplican acá. Respecto a los mecanismos de control del Tribunal Constitucional, porque por lo que entiendo, el Tribunal Constitucional existe en otras naciones, pero las competencias y las potestades entiendo que son otras, pero no entiendo bien cuál es el punto acá, que es el de conflicto. Y la última duda que se me viene es respecto a la Constitución del 80, ¿desde cuándo se empezó a fraguar esa Constitución? Para entender, o sea, el argumento de lo que está por el rechazo, que dicen que la Constitución no es importante, pero si se empezó a armar, no sé, por el 73, 74, para que se votara en el 80, es porque era una piedra angular dentro del régimen dictatorial. Entonces, esas son como algunas consultas como para tener un poco de claridad, por lo menos a mí que no soy del área jurídica. Muchas gracias. De nada. Teresa ha levantado su mano. Hola Jaime, bueno, no, en realidad sabías mi nombre. Quería preguntarte sobre el tema de los vetos, porque resulta que hace poco se supone que Piñera intentó vetar el tema de la suspensión de los servicios públicos, pero fue bloqueado por los mismos diputados, que no aprobaron ese veto como por 2/3, no sé, en realidad. ¿Cómo es bien ese procedimiento del veto? Eso igual me llama la atención por el tema que lo que está ocurriendo ahora con el 10%, y bueno, en realidad con un montón de leyes. O sea, para mí en este momento los que están gobernando son los parlamentarios en este momento. Y otra duda que me venía, se me olvidó. Gracias, Jaime. De nada, de nada. Ay, me acordé, sorry, Ya, vale. disculpa. Que un método real de participación sería que nosotros tuviéramos la posibilidad como comunidad completa del país, como población, como pueblo, el poder de veto y también el de la iniciativa popular de ley. Esas son como las dos principales formas de, de participación que pudiéramos tener en un futuro cambio de constitución. Vale, gracias. De nada. Ya, voy a contestar estas preguntas, comentar estas intervenciones, para que no nos pille la hora. Ya. Jocelyn, sí, la última, dale. Vamos a hacer la última. Bueno, yo tampoco soy abogada ni nada, soy didacta de la matemática, nada que ver con lo que se trabaja acá, pero he aprendido demasiado. Quisiera felicitar, creo que ha sido todo muy claro, muy puntual, pero me gustaría saber si ustedes como colectivo tienen alguna propuesta para el plebiscito de octubre, en función de todas estas medidas paso a paso que se están probando, promoviendo salir de cuarentena y todo. Quisiera saber qué postura tienen ustedes y qué propuestas harían para que esto se hiciera. Muchas gracias. Vale, de nada. Propuestas, plebiscito. Ya, ahora sí, voy a contestar algunas preguntas y algunos comentarios que están ahí en el chat. Vía las matemáticas, bueno, no sé si vía las matemáticas, pero bueno, respetemos respetemos a todas las opciones. A ver, bueno, Aurora ponía el tema de la representación. Yo creo que hay una cuestión ahí súper interesante de la cual yo creo que todas y todos nos tenemos que hacer cargo, y es que en nuestros corazones hay algo de neoliberalismo, aunque no nos guste reconocerlo. ¿Ah? Nuestros corazoncitos son un poquito neoliberales. Y no es culpa nuestra tampoco. Después de 40 años escuchando el mismo discurso, nos hemos comprado que hay ciertas cosas que a fuerza de repetirlas y repetirlas una y otra vez, nos hemos comprado que son correctas, que son ciertas. Y una de esas es efectivamente la paradoja de que mientras demandamos mejor democracia y mejor representación, al mismo tiempo estamos pidiendo menos parlamentarios. Como si el costo económico fuera relevante para esta conversación. O sea, el costo económico es relevante, pero para otras conversaciones más que para esta. O sea, si vamos a hablar de costo económico, hablemos de Fuerzas Armadas,
hablemos de armamento, hablemos de sistema de salud, hablemos de las cárceles, ¿verdad? Pero el eje de la discusión en torno a la representación política no es el costo económico, es la representación política. Y la pregunta, por tanto, tiene que ser al revés. ¿Qué formas de representación política necesitamos? Y una vez que acordemos qué formas de representación política necesitamos, vemos cómo la financiamos, pero no al revés. No es decir, oye, tengo 500 pesos, ¿a quién le puedo pagar con 500 pesos para que trabaje como diputado? Porque la respuesta va a ser nadie. Es al revés. Es decir, somos 18 millones de personas, somos más de una nación, ¿verdad? Una sociedad que está atravesada por sesgos de clase, de género, por violencias estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos un sistema que represente esa diversidad. ¿Cuál es el mejor sistema? Ya. Y ahora, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cómo financiamos aquello? ¿Verdad? Estamos acostumbrados, por la razón neoliberal, a hacernos las preguntas en el orden inverso, ¿verdad? Como si el sistema fuera mejor solo porque es más barato, ¿verdad? Como si el criterio de eficiencia fuera el único. Y eso pasa, entre otras cosas, porque hemos creído que el criterio de eficiencia es efectivamente un criterio relevante para estos efectos, cuando no lo es. Concuerdo con lo que dice Rodrigo, ¿verdad? ¿Cierto? Más que una pregunta o una intervención, yo estoy de acuerdo en que hay, sobre todo en los gobiernos locales y municipales, hay mucho margen para la participación efectiva. Los planes de desarrollo comunal son efectivamente un instrumento súper potente que debiera profundizarse un poco más, porque de todas maneras yo creo que siguen habiendo, o sea, hay organización política, digamos, por debajo de la municipalidad, que no siempre tiene el grado de visibilización necesario. Barrios, quebradas, cerros, ¿verdad?, etcétera, que son formas de organización política que no tienen reconocimiento institucional y que probablemente lo necesitan para, entre otras cosas, fortalecer el tejido social que, pucha, tan debilitado terminó después de la transición, o está todavía, no sé. A lo que señala Javier, yo creo que ahí tenemos un desafío importante a propósito de qué mecanismos incluir, qué mecanismos considerar. Yo creo que ahí tenemos un desafío, eso hay que pensar en eso, hay que pensar en cómo articular los modos tradicionales de representación con las formas, con las formas actuales de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahí yo creo que hay un desafío, hay mucho terreno para pensar, para probar, ¿verdad? Para ir improvisando incluso a pequeña escala, porque hoy día hay mecanismos que nos permitirían participar efectivamente y hay que de alguna manera sacarles rendimiento, ¿verdad? Sacarles provecho. Claro, también hay que tener presente que sociedades como la nuestra están atravesadas igualmente por brechas socioeconómicas en el acceso a los recursos digitales. Entonces tampoco podemos centrar tanto la participación política en nuestros teléfonos, pero yo creo que hay un espacio importante ahí. La Constitución del 80, mira, el golpe de Estado fue el 11 de septiembre. El 24 de septiembre ya estaba conformada la comisión que iba a redactar la nueva Constitución. 2 semanas después del golpe, ya había una comisión encargada de redactar la Constitución. La Constitución vigente recoge algunas cuestiones, recoge algunas instituciones de aquellas que han venido evolucionando en la historia constitucional de Chile, pero su corazón, aquello que la identifica como una constitución distinta de las anteriores, es nuevo, responde al periodo 73-80, ¿verdad? Y es profundamente neoliberal. Se ha dicho muchas veces algo que es parcialmente cierto, que es que la Constitución tiene 800 reformas. Eso es parcialmente cierto, pero hay una dimensión de la Constitución que prácticamente no tiene ninguna reforma, y es precisamente el capítulo donde están nuestros derechos fundamentales. O sea, la vida cotidiana de personas como nosotros, como nosotras,
atravesadas por el trabajo, por la educación, por la salud, por la vivienda, está condicionada por normas constitucionales aprobadas el 11 de septiembre de 1980 y no han sido modificadas. Esa forma de leer la sociedad, esa forma de entender la sociedad, desde el trabajo, desde la seguridad social, desde la educación, desde la salud, vigente hoy día en Chile, es la misma que impuso la dictadura, la misma. Y si algo motiva el estallido social, si algo permite explicar la acumulación de malestar, son nuestras prácticas cotidianas, son nuestras prácticas sociales. Y nuestras prácticas sociales están atravesadas por educación, salud, trabajo, vivienda y seguridad social, ¿verdad? Ahí está el corazón político del proyecto de constitución de la dictadura, y por eso lo defienden con tanta fuerza. Lo que se discute hoy día en el Senado no es la mayor o menor liquidez de las grandes empresas que conocemos como AFP. Hoy día lo que está en discusión es cuánto podemos cambiar el proyecto político de la dictadura, cuánto del corazón del proyecto político, que son los derechos fundamentales, podemos cambiar. Lo que pregunta Teresa, el veto es una de las atribuciones que tiene el presidente de la República en tanto órgano colegislador, ¿vale? En Chile, el sistema legislativo se construye a partir de dos órganos colegisladores, el Congreso Nacional y su majestad, el presidente de la República. Y dentro de las atribuciones que tiene el presidente de la República, que tiene muchas atribuciones muy potentes políticamente, la última es el veto. ¿En qué consiste el veto? Cuando el Congreso Nacional terminó de tramitar un proyecto de ley, y ya lo despachó, y pasó por todas esas complejas etapas que nos explicó Jan hace algunos minutos, el proyecto es despachado al presidente. El presidente lo tiene que revisar, promulgar y publicar en el diario oficial. Si en esa revisión el presidente encuentra que hay algo en el proyecto que no le gusta, lo puede cambiar. Le puede meter mano, le puede meter goma de borrar o puede meterle lápiz, y si lo cambia, si lo modifica, lo manda de vuelta al Congreso Nacional. El Congreso Nacional se tiene que pronunciar sobre los cambios que introdujo el presidente de la República. La única forma que tiene el Congreso de insistir en su proyecto originalmente aprobado es con el voto conforme de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Si no alcanzan esos 2/3, gana el presidente, promulga el proyecto de ley con los cambios que él le hizo a última hora y se va al diario oficial. Y ya está. Y todo el trámite legislativo se pierde, ¿verdad? En esta atribución colegisladora que tiene el presidente de la República. Yo creo que ahí hay efectivamente un desafío súper importante, porque cuando hablamos de nueva constitución y hablamos de una nueva forma para organizar el ejercicio del poder, estamos pensando también en una redistribución equilibrada del poder político en el Estado y en la sociedad. Y el reequilibrio del poder político en el Estado supone equilibrar las relaciones de poder entre el Congreso Nacional y el presidente de la República, porque hoy día están muy desequilibrados. Bueno, hoy día no. Hoy día el presidente está por los suelos, ¿verdad? Pero el diseño institucional es muy favorable al presidente de la República. Y por último, algunos comentarios sobre el plebiscito de octubre. Bueno, aquí voy a arrancar con los tarros porque en comunes creo que no lo hemos conversado directamente, pero sí hemos sacado algunas declaraciones, algunos profesores, algunos integrantes del colectivo. Yo creo, o sea, lo que yo he propuesto, junto con Cristian, que lo veo por ahí, y otros colegas más, es que el plebiscito se tiene que hacer en octubre, ¿verdad? Salvo que en septiembre estemos peor que ahora, ¿verdad? Salvo eso, pero sí, todo indica que con la primavera las cosas podrían mejorar. Y hay margen para tomar decisiones que permitan hacer el plebiscito más seguro, ¿verdad? Que concurrir a votar no sea un foco de contagio, no sea un riesgo de contagio. Y ahí, por ejemplo, podemos pensar en votar en 2 o 3 días distintos, ¿verdad?
organizar a los electores por edades o por números de RUT, no sé, o sea, se pueden hacer cosas. Podemos tener más locales de votación. Los que han votado recientemente se habrán dado cuenta que en su mesa habían 3 mesas juntas, ¿verdad? Habían 3 números juntos, no uno solo. Podemos tener locales al aire libre, podemos tener locales en la calle, en las plazas, ¿verdad? No tiene para qué estar encerrado en una sala de clase. Hay cosas que se pueden hacer. Ahora, igual no quisiera dejar pasar la oportunidad de hacer un punto. A mí me parece razonable que nos preocupemos de la salud de la población en las aglomeraciones, pero desde el 18 de marzo a la fecha, que se decretó el estado de excepción, hemos visto aglomeraciones en los supermercados, en las ferias, en el terminal pesquero, en la oficina del seguro de cesantía, para pagar el permiso de circulación, para pagar la segunda cuota del permiso de circulación. El lunes no sé cuánto de marzo que empezó la campaña de vacunación contra la influenza, y sobre todas esas aglomeraciones que también son una amenaza para la salud de la población, la autoridad no dijo nada. La única aglomeración social que le importa a la clase política, al gobierno, es la del plebiscito. No, eso me huele. El transporte público, dice Javier, ¿verdad? El metro de Santiago, el metro acá en la región. Entonces, claro, el problema con el plebiscito no es solamente sanitario. Yo creo que hay una dimensión sanitaria del problema con el plebiscito de octubre, evidentemente, pero el principal problema con el plebiscito es político. Porque hay mucha gente que explícitamente o implícitamente no quiere plebiscito, porque no quiere cambiar el orden actual de las cosas, ¿verdad? Y por eso también en el colectivo estamos empeñados en contribuir en la reflexión social, en contribuir en la reflexión colectiva, para que vayamos de a poco, entre todas y todos, construyendo una forma alternativa de comprender nuestra presencia en la sociedad, nuestro papel en el mundo, la forma de relacionarnos, etcétera, etcétera. Bueno, estamos llegando a la hora, ya son las 7:30, no quisiéramos abusar de la paciencia, ¿verdad? Vamos a tener una nueva sesión el próximo miércoles en el horario normal, ¿verdad? A las 19 horas. Y nada, en nombre del colectivo, en nombre de IAM y en nombre mío propio, quiero darles las gracias por haberse conectado, quiero darles las gracias también por acompañarnos en estos momentos de tanta soledad. Se echa de menos, hay que decirlo, se echa de menos el contacto físico, la presencia física de otras personas se echa de menos. Y nada, que de alguna manera estos medios digitales sirvan también para, aunque sea para vernos las caras, ¿verdad? Telemáticamente. Así que nada, muchas gracias a todas, a todos, un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, chao. Chao, gracias. Chao.